Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video les voy a explicar cómo hacer fotografías de muebles y de objetos grandes en estudio. Vamos a hablar de posiciones de cámara, composición, fondos, iluminación y postproceso. ¿Les gusta hacer fotos de muebles? Bueno, en este video les voy a explicar cómo hacer fotografías de muebles en el estudio. A mí me gusta mucho hacer este tipo de fotos en un fondo blanco, que no sea absolutamente blanco, sino que tenga un pequeño tono de gris, que tenga un valor más o menos de 240, 240, 240 en RGB, y que los muebles proyecten una sombra o unas sombras en la parte de abajo que le den un poquito de relieve, de apoyo, de forma, y que complementen el diseño. Así es que les voy a explicar cómo iluminar y cómo producir este tipo de fotos. Por supuesto, es un trabajo muy descansado. Ustedes, cuando estén cansados y si están haciendo fotografías de camas, se pueden tirar a descansar con toda comodidad. Bueno, y ahora hablando en serio, ¿para qué hacemos fotografías de muebles? Bueno, hacemos fotos de muebles para que la gente compre muebles por la web. Y para esto tenemos que exhibir todas sus características, mostrar cuál es su geometría, cuál es su textura, pero al mismo tiempo tenemos que tener la posibilidad de mover esos muebles, de cambiar su posición, y entonces para esto tenemos que hacer una luz muy especial, una luz que sea una luz abierta, pero que al mismo tiempo tenga cierto carácter, proyecte sombras, genere brillos y genere texturas. Así es que les voy a contar cuál es mi esquema de iluminación preferido para estos casos, porque además tenemos el mismo mueble que viene en diferentes colores, en diferentes texturas, y tenemos que respetar todos esos elementos y darles una representación que pueda ser comparada entre sí para que la gente elija y compre muchos muebles online. Para hacer fotos de muebles yo utilizo estas tres fuentes de luz: un flash en un paraguas translúcido, otro flash con reflector plateado de alta potencia apuntando hacia el techo y un tercer flash con una caja pequeña desde la posición de cámara. Aquí pueden ver el flash principal, que está a 45 grados del eje de cámara y a 45 grados de altura, y si ustedes observan bien aquí en el piso van a ver que el flash está a unos 3 metros como mínimo del centro del producto, la base del trípode, y a unos 3 metros de altura, de manera que si aplicamos el teorema de Pitágoras vamos a tener más o menos unos 7 metros o más de distancia entre el producto y la fuente de luz. Esto es muy importante cuando utilizamos estos fondos de 2,72 m, los fondos Savage o fondos Colorama, que son los que habitualmente se emplean en el estudio. Entonces nos conviene tener la luz bien lejos. Bien, y aquí estamos con el flash desde la posición a 45 grados del eje de cámara y a 45 grados en altura, y tenemos este segundo flash aquí, que es el flash que apunta hacia el techo, y el tercer flash que está desde la posición de cámara generando relleno, controlando el contraste. También es importante que utilicemos un trípode, porque si no los productos van a tener diferentes alturas y diferentes proporciones. Si utilizamos la cámara en la mano y si hay que hacer fotomontajes o que hay que hacer cualquier unión de fotografías en postproducción, es importante que todas las fotos estén registradas. Así que les recomiendo fervientemente el uso del trípode. Bien, aquí tenemos entonces nuestra luz principal a 45 grados del eje de cámara y 45 grados de altura. Este es el resultado que esta iluminación produce. Como pueden ver, nosotros tenemos el fondo completamente parejo, de manera que cualquier movimiento que hagamos con el producto o cualquier ángulo que elijamos va a estar siempre bien. Otro punto importante es utilizar una carta de gris para lograr el balance de blanco perfecto a lo largo de fotos que por ahí se van a hacer con muchos meses de diferencia, y tenemos que tener, por supuesto, el balance de blanco estandarizado. Aquí hay otro caso interesante, es cuando tenemos productos muy pesados. Por ejemplo, esta mesa pesaba más de 300 kilos, había que moverla entre varias personas, y entonces no utilizamos el fondo infinito, sino que utilizamos un fondo viejo que sabemos que se va a romper, y con esto lo que hacemos es lograr una buena iluminación y lograr el registro de las sombras. Luego vamos a pasar a Photoshop y vamos a rescatar las sombras, pero
a limpiar todo el resto. Bien, aquí hay otra fotografía también tomada con el mismo setup. Como ven, es un setup que yo utilizo muchísimo porque me permite con leves modificaciones. Por ejemplo, aquí coloqué el flash de relleno un poquito lateral, el de arriba, el del techo sigue funcionando y está encendido el paraguas translúcido, por supuesto, porque con esto yo puedo controlar muy bien también los primeros planos. Puedo manejarme haciendo acercamientos, puedo moverme como yo quiera. Vean aquí cómo podemos manejar un lindo fuera de foco en la parte de atrás, realzar las texturas, siempre con este esquema de luz abierto que nos permite también entrar bien con los teleobjetivos. Fíjense aquí en este punto y fíjense aquí también tenemos el reflejo de la luz de relleno que está desde la posición de cámara, que al mismo tiempo que controla el contraste genera estos brillos que nos permiten definir al producto como cerámica. Y ahora vamos a servir la mesa. Tenemos esta fotografía de una mesa decorada. Esta es la foto tal cual salió de la cámara, con el mismo esquema que estamos describiendo, y aquí tenemos la misma fotografía ya con las sombras un poco más limpias, con una pequeña edición en la madera y con una pequeña modificación en el diseño del producto y también de esta tela que estaba colgando aquí en el lado izquierdo. Vean aquí la toma original y aquí la toma ya editada para ser compartida en redes sociales y estar en la web de los fabricantes. Por supuesto, este esquema también nos va a servir si nosotros tenemos productos metálicos. Vamos a poder utilizar estos grandes planos blancos como generadores de reflejo que nos van a permitir destacar también la pintura. Es decir, aquí estos estantes están reflejando el fondo y es lo que permite hacer el dibujo entre la superficie del estante más clara y el borde negro del estante que está más oscuro. Si tenemos que producir detalles, también este esquema de luz y este fondo es sumamente práctico. Vean aquí, por ejemplo, que tanto el producto como los detalles de decoración y las manos lucen bastante bien. Las manos tienen, por supuesto, aplicada base, la misma base común que se utiliza para el rostro, y además tienen un poquito de pintura y edición en Photoshop, pero a mí me gusta conservarlas para este tipo de tomas lo más naturales posible. ¿Les gusta este video? No olviden suscribirse y dejarnos un like. Vamos a hablar ahora de la postproducción de fotografía de muebles en estudio, y para esto vamos a hacer una copia virtual de esta fotografía. Vamos a darle restaurar y observen ustedes que no hay mucha postproducción para hacer, porque si nosotros estamos trabajando en estudio, estamos teniendo control de la iluminación, de la exposición, del contraste, de la temperatura color a través de las herramientas de iluminación, no queda mucho para corregir, pero les voy a mostrar cuáles son los ajustes que yo sí hago en Lightroom. Bueno, en primer lugar, corrección de lente tiene que estar siempre aplicada para evitar los problemas esencialmente de aberración cromática. Y yendo al panel de básicos, vamos a ver que lo que encontramos es una reducción del contraste. ¿Por qué? Porque el fondo blanco invade la imagen, se dispersa luz blanca dentro de la cámara y por más que estemos utilizando lentes de primerísima calidad, siempre hay que hacer algún ajuste contra el fondo blanco. El ajuste que yo prefiero hacer, vean que el histograma aquí en negros está bastante tirado hacia la derecha, no tenemos mucha imagen aquí en esta zona, entonces vamos a aumentar un poco de negros y vean cómo enseguida se va ese velo blanco que nosotros distinguimos al principio. Vean aquí, esta es la foto original y aquí con menos 18 de ajuste de negros la fotografía tiene mucha más entidad, pero hay que hacerlo mirando el zoom. Otra cosa que vamos a hacer es aumentar un poquito de claridad. Bueno, y otra cosa que vamos a hacer es dar un poquito de borrar neblina, también para evitar la baja de contraste debido al fondo blanco. Vamos a poner 5 de borrar neblina y vamos a aumentar un poco la intensidad para tener un poquito más de color. Ok, aquí estamos bien. Y finalmente vamos a dirigirnos a detalle. En detalle vamos a aumentar el enfoque. Sobre estas fotografías los usuarios siempre hacen zoom, de manera que hay que tener en cuenta que van a ser siempre ampliadas aunque estén en la web. Aumentamos el enfoque aquí a, bueno, puede ser 110.
y vamos a presionar la tecla Alt y a desplazar el control de máscara para que el enfoque se aplique solamente en las zonas que vemos blancas aquí, para que no se genere ruido en las zonas de color plano. ¿Ok? Aquí apagamos y tenemos la foto sin enfocar y aquí la foto enfocada. Bien, y finalmente el encuadre, como estas fotos siempre nos las piden cuadradas a 1 por 1. Cerramos aquí. Estas fotos siempre yo las hago con bastante espacio alrededor. Siempre es preferible encuadrar después antes que tener que estar generando fondo en Photoshop. Así que como son fotografías para web, en su mayor parte no hay grandes problemas con sacar con mucho espacio alrededor y luego encuadrar. Bien, y estos son todos los ajustes que yo hago en postproducción en estas fotografías. Fíjense que el balance de blanco está de cámara perfecto. Esto igual yo lo chequeo. Yo aquí tengo el fondo blanco 94, 94, 94. Esto es porque los flashes están bien, porque estamos usando telas y difusores nuevos. Y bueno, esa es la idea, hacer solamente estos pequeños ajustecitos de postproducción para compensar un poco la neblina o el flare que se produce con el uso de fondos blancos. Bien, y otro punto súper importante y que les quiero reiterar es la elección del lente. Ustedes saben que si utilizamos lentes cortos vamos a tener diferencias entre los productos que estén en un primer plano y en un plano más hacia el fondo. Esto es lo que hace que las fotos de muebles con teléfonos celulares sean un desastre, porque los muebles salen todos distorsionados. En esta fotografía estamos trabajando con un teleobjetivo, un zoom en la posición de 90 milímetros, que para mí es el lente más abierto que se puede usar en este tipo de fotos. Y vean cómo tenemos un producto más adelante y otro producto más atrás, y vean cómo los productos conservan su proporción y no aparecen deformados. Esto es porque nosotros estamos utilizando un teleobjetivo, siempre el teleobjetivo más largo que podamos utilizar cuando hacemos fotografías de muebles o de objetos grandes en el estudio. Aquí tenemos una fotografía de mobiliario en locación, pero este va a ser tema de un próximo video. Así es que espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo tutorial.